En este video les voy a mostrar cómo crear y analizar un diseño de un factor utilizando el StatGraphics. Una vez que abrimos el StatGraphics en la opción 6 Sigma, nos va a permitir observar este menú. Para crear el diseño de un factor nos vamos a la opción Improve dentro del menú principal, seleccionamos la opción Crear un nuevo diseño y observamos las diferentes clases de diseño con los que podemos trabajar. El diseño de un factor entra dentro de la categoría de Single Factor Categorical. Vamos a observar aquí que en cuanto activamos la opción de Single Factor Categorical, esta opción en donde nos permite modificar el número de factores se desactiva, y esto es normal por el tipo de diseño que estamos trabajando, que incluye solamente un factor bajo estudio. El número de variables de respuesta es 1, por lo que le vamos a colocar OK. Aquí nos permite personalizar el nombre del factor bajo estudio, que para nuestro problema pues es método. Son 4 métodos los que estamos comparando. Las etiquetas que vamos a utilizar para cada método son método A, método B, método C y método D. Le colocamos OK y OK. Aquí podemos personalizar el nombre de la variable de respuesta, que para nuestro problema la variable de respuesta es tiempo de fabricación por pieza. En esta opción podemos también personalizar las unidades, que serían minutos por pieza. El colocar las unidades o algún comentario es opcional completamente, no afecta en nada los resultados, pero nos ayuda a personalizar los mismos. Colocamos OK. Tenemos un tipo de diseño completamente aleatorizado, sin bloqueo. Al cambiar aquí el número de réplicas de mi experimento, podemos observar aquí en la parte superior que el número de corridas experimentales tendrían 16 y tenemos los grados de libertad del error de 12. Es importante recordar que uno de los principios básicos de un diseño es la aleatorización, por lo que cuando queremos crear un nuevo diseño tenemos que asegurarnos de que esté esta opción activa, que es aleatorizar las corridas experimentales. Vamos a colocar entonces OK. En esta pantalla nos presenta algunas de las características del diseño que acabamos de crear. Es un diseño de tipo categórico de un factor. Estamos hablando de 16 corridas experimentales, 12 grados de libertad en el error, está aleatorizado, por lo que ahora lo vamos a minimizar. En esta pantalla va a ser muy importante para el analista, porque a través de este formato el analista podrá realizar ya directamente en piso de producción los experimentos necesarios para poder vaciarlos en esta pantalla. Aquí podemos observar las 16 corridas experimentales completamente aleatorizadas. Como nosotros ya tenemos los datos de nuestro problema, pues sencillamente tenemos que capturar cada una de las corridas experimentales en el orden que vienen mostrados en la pantalla. Para el método A, la primera corrida fue de 6. Para el método A, la segunda réplica fue de 8, 7 y finalmente 8. Vamos a pasar al método B, 7, 9, 10 y finalmente 8. Método C, 11, 16, 11 y 13. Y finalmente el método D, 10 en la primera réplica, 12 la segunda réplica, 11 la tercera réplica y 9 la cuarta réplica. Ya que vaciamos la información en este formato o en esta pantalla, ahora nos queda analizar el experimento. Vámonos a la opción de Improve y ahora vamos a seleccionar la opción de analizar el diseño experimental. Le pido que me analice el diseño. Los datos que quiero analizar en este caso son tiempo. Le pongo OK. Tengo aquí que voy a activar la tabla ANOVA, la tabla de medias, la prueba de rangos múltiples, y del lado derecho
vamos a activar la opción de gráfica de medias. Aquí tenemos una opción de checar o realizar la prueba de varianzas. Nosotros hicimos este análisis utilizando el Minitab en la clase. Les voy a pedir por favor que activen esta opción y vamos a ver los resultados. En esta primera pantalla tenemos aquí un resumen de la variable de respuesta para cada uno de los 4 métodos. Tenemos también aquí una tabla ANOVA con su respectivo estadístico de prueba y el p-value de la prueba. Hay que observar que los resultados coinciden con los vistos durante la clase. Tenemos aquí una tabla de medias en donde se utilizan intervalos de confianza del tipo LCD, aunque hay que recordar que presionando el botón derecho y seleccionando la opción de Paint Options podemos cambiar el tipo de intervalos también por el que nos interese analizar. En clase también vimos esta opción. Ponemos OK, doble clic, botón izquierdo. En la siguiente pantalla, que corresponde a la prueba de rangos múltiples, podemos observar aquí que estamos trabajando con la prueba de comparación LCD o diferencia mínima significativa. Aquí podemos apreciar el valor crítico, que sería el cálculo del LCD. Hay que observar que estos valores LCD son exactamente los mismos para cada comparación, y esto se debe a que tenemos un diseño balanceado. Si apretamos el botón derecho en esta pantalla y seleccionamos la opción Paint Options, podemos cambiar el método de comparación. En este caso estamos trabajando con el método LCD, pero podemos cambiar el tipo de método de comparación, al igual que el nivel de confianza de mi estudio. Presiono botón derecho para regresar a esta pantalla inicial. Aquí podemos observar del lado derecho una gráfica de comparación de medias. Podemos ver en esta tabla un resumen de lo que observamos en la prueba de rangos múltiples. Si nosotros nos interesa minimizar el tiempo de fabricación de la pieza, entonces el mejor método sería el método A. Pero ya probamos con la prueba de comparación de medias que estadísticamente la media del método A es igual a la media del método B, por lo que cualquiera de estas dos opciones podrían ser seleccionadas por el responsable del proceso de producción para implementarlo en la línea. Ahora bien, ya que vimos que este método A y el método B estadísticamente son iguales en sus medias, ahora vamos a hacer la prueba de homozedaticidad o la prueba de varianza constante. Para esto, regresándonos aquí a la pantalla inicial, vamos a observar en esta última tabla una prueba de varianza. Aquí podemos observar que por default aparece la prueba del EBNE con un p-value de 0.4485. Este valor nos está indicando que al ser superior al valor de alfa de 0.05, entonces dice la conclusión aquí que al ser el p-value, o dado que el p-value es mayor que 0.05, entonces no hay una diferencia estadísticamente significativa entre las desviaciones estándar al 95% de nivel de confianza. Si queremos cambiar el método de comparación de varianzas, podemos apretar botón derecho Paint Options y podemos seleccionar o cambiar el método de comparación. En clase vimos la forma de realizar la comparación utilizando la prueba de Bartlett. Aquí está la prueba del EBNE. Vamos a seleccionar la prueba de Bartlett, le ponemos OK y observamos el p-value de 0.4779 que coincide con el visto o el calculado durante la clase. Al apretarle el botón derecho tenemos entonces aquí un resumen general de lo visto en clase y cómo crear y analizar el diseño de un factor utilizando el StatGraphics. Si yo quiero obtener los 16 residuales de mi experimento, presiono este botón, activo la opción residuales, me los va a mandar a la hoja B, le coloco OK y una vez que puse OK me voy a la opción Databook, selecciono la hoja B y aquí puedo apreciar los 16 residuales que tengo en mi análisis. Hay que recordar que son 3 supuestos los que hay que probar en el diseño de un factor.
el supuesto de homoscedasticidad o varianza constante, que ya lo probamos con la prueba de Bartlett y la de Levené. Ahora hay que probar el supuesto de normalidad y el supuesto de independencia. Hay diferentes formas y métodos para probar normalidad en un conjunto de datos. Nosotros vamos a ver aquí tres métodos. Los primeros dos son métodos gráficos, y una vez que calculamos los residuales vamos a analizarlos a través de un histograma. Me voy a la opción de analizar, variable data, análisis de una variable, le pido que me analice los residuales, coloco OK, y en este caso dentro de las gráficas le voy a pedir que me grafique un histograma de frecuencias y una gráfica de probabilidad normal. Le volvemos OK y observamos aquí el histograma de los 16 residuales que estamos analizando. Una desventaja de este histograma es que la apreciación y la conclusión a la que llegamos para ver si los datos provienen de una distribución normal es completamente subjetiva, porque depende de la apreciación del analista al observar esta gráfica. Tenemos también la gráfica de probabilidad normal. Aquí observamos que al estar cercanos estos puntos a la línea que tenemos en esta posición, esto implica que hay una mejor calidad de ajuste a una distribución normal. Aparentemente la conclusión a la que podríamos llegar aquí es que los datos o los residuales provienen de una distribución normal. Sin embargo, al igual que en el histograma, tenemos una conclusión subjetiva que depende finalmente de la apreciación del analista. Otra opción que tenemos para probar normalidad en un conjunto de datos requiere un planteamiento de hipótesis. Hay varias pruebas que nos permiten realizar esta comparación de hipótesis o análisis de prueba de hipótesis. Sin embargo, para este video solamente nos concentraremos en la prueba de Shapiro-Wills. Para realizar la prueba de Shapiro-Wills nos vamos a la opción de analizar, variable data, distribution fitting y fitting on censored data. Nos interesa analizar los residuales, le colocamos OK. Como queremos analizar si los datos provienen de una distribución normal, seleccionamos la opción normal, que es la que por default viene, colocamos OK. Y en este caso me interesa del lado izquierdo activar la opción de Test for Normality y desactivar esta opción de Goodness of Fit Test. Le colocamos OK. Del lado derecho podemos observar nuevamente nuestro histograma. ¿Sí? Aquí vemos el comportamiento teórico de una distribución del tipo normal. Sin embargo, OK, aquí queda otra vez a juicio del analista la conclusión a la que se pudiera llegar. Sin embargo, utilizando la prueba de normalidad, podemos observar que en esta prueba de normalidad de Shapiro-Wills podemos tener un p-value de 0.2877, y la conclusión que nos está indicando el StatGraphics es la siguiente: dado que el p-value de la prueba es mayor o igual que 0.05, no podemos rechazar la idea de que los residuales vienen o provienen de una distribución normal con un nivel de confianza del 95%. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que hemos validado dos supuestos importantes del diseño de un factor: el supuesto de homoscedasticidad o varianza constante, y ahora acabamos de validar el supuesto de normalidad en residuales. Nos falta validar un último supuesto, que es el de independencia. Hay varios métodos que estaremos viendo durante la clase. Uno de ellos es un método gráfico y consiste en graficar el orden de corrida de las corridas experimentales contra los residuales. Vámonos a regresarnos al análisis ANOVA. Me voy a la opción de tablas y gráficas y voy a seleccionar nuevamente la opción gráfica de residuales. Pongo OK. Me voy a ir a esta pantalla, que es la última que aparece aquí. Al aplicarle botón derecho y seleccionar Paint Options, podemos observar que la tercera opción es la gráfica de orden de corrida contra residuales. Voy a activar esta opción, le coloco OK, y aquí podemos ver o analizarlo de la siguiente manera. Si no hay un patrón evidente en el comportamiento de los residuales que se expresen en esta gráfica, entonces la conclusión es que hay una independencia entre residuales.
Si hubiéramos apreciado algún patrón específico en el comportamiento de los residuales, la conclusión es que no son independientes entre sí. Bueno, finalmente este video termina haciendo una conclusión general. Habíamos hablado que el diseño de un factor es un diseño en donde buscamos comparar niveles en solamente un factor para identificar cuál es el mejor nivel. Se realiza un análisis comparativo de medias, pero hay que cumplir con 3 supuestos importantes: el supuesto de normalidad en residuales, el supuesto de homoelasticidad o varianza constante entre tratamientos, y finalmente el supuesto de independencia. Estos 3 supuestos ya fueron probados con el StatGraphics. Les agradezco mucho su atención. Hasta luego.